¿Qué tal? Buenos días. Pues antes que nada, una felicitación a Elbex por los 75 años que cumple. Les voy a pasar unos proyectos que hemos realizado en los últimos años en el despacho sobre arquitectura orgánica. Y más adelante vamos a ver un video en el que les voy a hablar sobre la filosofía y el concepto de la arquitectura orgánica que hemos venido haciendo. Bueno, yo tuve la suerte de tener como maestro a Matías Geritz en el primer y segundo semestre. Y bueno, estos son algunos proyectos de la escuela. Y cuando uno terminaba la escuela, yo estudié en Ciudad Universitaria, en la Escuela Nacional de Arquitectura en la UNAM. Uno, para hacer el servicio social, uno iba a un pueblo y de acuerdo a las necesidades del pueblo, uno proponía un tema. Yo propuse un centro cultural y deportivo y empecé a proyectar espacios ortogonales, rectos, formas rectas, y llegó un momento en que me di cuenta que el deporte es muy fluido y cambié el concepto por espacios y formas curvas, ¿no? Aquí se ve el proyecto. Básicamente son una cancha de fútbol, una de béisbol, un río que se hacía lago, un espacio para los niños que jugaran, y aquí quedó lo que es la construcción. Fue básicamente un solo muro. Posteriormente tuve la posibilidad de hacer el diseño de una casa que no se realizó, pero nos sirvió como gimnasia para soltar la mano. Después, esta fue la primera casa orgánica que realizamos. Una amiga le iba a comprar una casita de madera a sus hijos en Navidad, y yo le comenté que se la hacía por 1,000 pesos, que era el costo que le salía a la casa de madera. Pero ese fue el pretexto para conocer el sistema constructivo del ferrocemento, que se los voy a comentar más adelante. Voy a empezar con la casa orgánica. El concepto son 2 espacios, un espacio de día, un espacio de noche. Aquí vemos, es que es más fácil. Este es el espacio de día y aquel es el espacio de noche. Uno entra por este caracol y hay un nicho para dejar los zapatos cuando uno entra y un periscopio para ver desde la cocina, que es esta, quién está tocando la campana. Ok, entonces uno entra, baja la escalera, se llega a la sala, comedor y cocina. O uno va bajando de acuerdo a la pendiente natural del terreno y se llega a la recámara con su vestidor y su baño. Aquí se tiene la regadera, el lavabo y el excusado. Si se fijan, es como una serpentina que va envolviendo los diferentes espacios. La intención fue hacer casi como una sola línea continua. Es el corte que pasa por la recámara y por el túnel. La maqueta, se hicieron 2 maquetas, una para ver el exterior y otra para ver el interior. Aquí vemos ya el sistema constructivo, es el ferrocemento. Los trazos se hicieron en el plano con compás y a veces con curvímetro, y ya en la obra se trazó la envolvente con una manguera, se colocaron estacas y se puso la plantilla y parecía como la pista de las patinetas. Aquí se ve, se le coloca una malla de gallinero. Bueno, primero es un esqueleto de varilla, se le coloca una malla de gallinero en el interior y otra malla de gallinero
en el exterior. Posteriormente se le aplica el mortero, no lleva grava, no es concreto, es cemento con arena, la proporción es de 1:3 y lo que le da la resistencia es la forma. En la naturaleza, en nuestro cuerpo, las formas curvas son más rígidas que las planas y eso lo vemos, por ejemplo, en nuestro cráneo, contiene el cerebro y es una forma semiesférica y nuestros otros órganos importantes, como es el corazón, los pulmones y algunas vísceras, las contiene la caja torácica, que más bien se debería de llamar bóveda torácica. Entonces, aquí vemos la doble curvatura inversa, aquí vemos una sola curvatura en un sentido, y aquí vemos, por ejemplo, una viga plana. Si ustedes tienen un escritorio, por ejemplo, apoyado de un lado y del otro, y ponen la cubierta plana, pues tiene de resistencia 100, pero si la hacen como un cilindro, como en este caso, que es curvatura en un sentido, tiene de resistencia 200, hagan de cuenta que lo plano con el mismo material, lo hacen curvo, tiene de resistencia 200. Pero si lo hacen como una cúpula, tiene de resistencia 400. Entonces, en este caso, se tiene una sola curvatura. Aquí hay la doble curvatura, o sea, en un sentido y en el otro. Y aquí tiene en el paraboloide hiperbólico, que es como la silla de montar a caballo, también tiene de resistencia 400, puesto que tiene la doble curvatura en un sentido y en el otro sentido. Entonces, lo que le da la resistencia es la forma. Son 4 centímetros de espesor y esto va a tener más adelante tierra que pesa 400 kilos por metro cuadrado. Posteriormente llega una camioneta pick-up con 2 tambos de 250 litros cada uno de ellos y a través de 2 mangueras se esprea con una pistola y se esponja hasta dar 1 pulgada de espesor. Después se coloca la tierra y posteriormente se coloca el pasto. Me lo voy a saltar por el tiempo. Bueno, aquí vemos que casi el 100% del terreno queda verde. Lo que es el pasto, los arbustos y los árboles, al evotranspirar, producen oxígeno y el oxígeno rechaza la contaminación y se crea un microclima que de alguna manera la vegetación filtra el polvo y filtra el dióxido de carbono y se tienen en el interior temperaturas entre 19 y 21 grados centígrados. La tierra es un magnífico aislante térmico y acústico. Es una fiesta en la azotea de la casa. Aquí se ve la casita de peluchín. Un carrito eléctrico que diseñamos la carrocería, el acceso peatonal. Aquí queda el periscopio, el nicho para dejar los zapatos y no meter la tierra a la casa. Abajo de la escalera queda el teléfono. Esta casa se terminó en 1984, o sea, tiene 41 años. Y en aquel entonces pues, no existían los celulares. Vemos ya el interior de la sala. Y aquí se ve desde la cocina lo que a través del túnel
que tiene claraboyas de barco para iluminar y ventilar, se llega a la recámara, que es la cama, un espacio para echarse como un animal. Atrás se ven los nichos para guardar la ropa, la tina fuente. Aquí vemos el baño, quedan unos hoyos para los cepillos de dientes, un hoyo para la pasta de dientes, una concha para el jabón y un cuerno para la toalla, ¿no? Y el agua pues sale por aquí. Queda la regadera que cae como cascada el agua, la Ciudad de México al fondo, el Parque Nacional de los Remedios en medio. Les voy a pasar este video, que es solamente una toma, no tiene cortes, y voy a aprovechar el video para hablar sobre el concepto y la filosofía de estas casas. No sé si se oye bien, o a lo mejor está muy alto el volumen del video, pero bueno. La idea fue ir al origen. Gaudí comentaba que la palabra origen viene de original, viene de la palabra origen. Él decía que ser original es ir al origen de las cosas. Entonces la intención fue hacer espacios adaptados al ser humano, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la idea más profunda de espacio que tenemos? La idea más profunda de espacio que tenemos, consciente o inconscientemente, es el vientre materno. Pongámonos en el lugar del futuro bebé, imaginémonos que estamos dentro del vientre materno, en un espacio abrigador, en penumbras, sin ruidos, arrollados por el tibio líquido amniótico, o como los astronautas flotando en el espacio. Difícilmente más adelante vamos a estar en un espacio como este. Según los psicólogos, el nacimiento es un trauma. Ya en el hospital empezamos a sentir una serie de empujones que nos comprimen cada vez más, nos siguen comprimiendo, y de repente, ¡puf!, salimos a un nuevo espacio. Lo primero que sentimos son los fotones que nos molestan a los ojos. Empezamos a oír ruidos de los aparatos médicos que nos aturden, y empezamos a oler a medicina que nos marean. Y no es sino cuando regresamos a los brazos de nuestra madre que nos sentimos protegidos. Nuestra madre nos arrulla, nos mece y nos apapacha. La palabra apapachar viene del náhuatl, que quiere decir abrigo del alma. Si por X razón fuimos 7 mesinos, nos colocan en una cajita de cristal, que es la incubadora. Más adelante nos llevan a nuestra casa para dormir, nos colocan en una cuna con barrotes de madera. Posteriormente nos colocan en el corralito para jugar, nos dan un cubo o una iPad, empezamos a jugar, empezamos a gatear, nos salimos del corralito, seguimos gateando, pasamos a través de un marco de la puerta, seguimos gateando y llegamos a la cocina, donde vemos una serie de cajas integradas. Seguimos gateando, pasamos a través de otro marco de la puerta y llegamos al baño. Ahorita van a ver aquí el baño. Llegamos al baño, donde vemos una serie de cuadros grandes parecidos a estos que estoy viendo aquí,
Volteamos al muro y vemos cuadros pequeños que son los azulejos. Volteamos al techo y vemos más cuadros. Giramos la cabeza y nos quedamos con los ojos cuadrados al ver el excusado. Nos llama la atención el agua o la forma. Empezamos a jugar con el excusado, seguimos gateando. Llegamos al cuarto donde vemos una serie de cuadros alineados en la pared. Vemos otros cuadros pequeños que son los contactos, apagadores. Abrimos un cajón y nos encontramos con una caja. Abrimos esa caja y aparece una cajita. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño, desde que nace, va pasando de caja en caja durante toda su vida, hasta que se muere, en que se le coloca en otra caja. Acabamos haciéndole la vida de cuadritos a los niños y muchas veces acaban pareciéndose a sus propias cajas o a sus propias casas. Y se pierden tres aspectos que creo que son muy importantes y que lamentablemente nosotros como maestros hacemos que vayan perdiendo los alumnos cuando empiezan en la escuela. Se pierde la libertad, la espontaneidad y la creatividad. Por otro lado, la línea recta casi no existe en la naturaleza. El horizonte es curvo, la gravedad con el movimiento se curvea, todo gira en espiral, desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Y bueno, por otro lado, les voy a comentar sobre tres moradas de animales. Un animal de aire, uno de tierra y uno de agua. El animal de aire, el ave se echa, la hembra, y el macho va por los materiales, va por paja, por barro, y lo coloca alrededor del pecho del ave, de la hembra. La hembra gira y va moldeando su nido que se adapta a su cuerpo y a sus necesidades. Un animal de tierra es el conejo, con su cuerpo va esculpiendo su morada, que también se adapta a su cuerpo y a sus necesidades. Y un animal de agua es el molusco, que con su baba y su excremento como materiales van moldeando su concha, que también se adapta a su cuerpo y a sus necesidades. O sea que el espacio natural de los animales es curvo. Por otro lado, si se acuerdan del niño que realizó toda una aventura alrededor de su casa gateando, llega su papá y lo encuentra cansado. Para empezar, lo encuentra fuera del corralito. Lo ve cansado, pero sobre todo triste. Lo levanta, lo apapacha y se lo lleva a la feria, que está como a 3 cuadras de su casa. Lo sube al carrusel. El carrusel tiene este movimiento circular y al mismo tiempo ondulado. El niño sonríe porque le recuerda el movimiento que tuvo durante su gestación, el movimiento del carrusel. A los niños les gustan los juegos con movimiento. Les gusta el columpio, el movimiento suave, el movimiento del sub y baja, el movimiento del volantín, del tobogán, y ya más grandes, como a la mayoría de ustedes, pues les gusta la montaña rusa, el movimiento de la montaña rusa. A mí la montaña rusa ya no me gusta, a mí me gusta la hamaca, el movimiento suave de la hamaca, pero sobre todo que la hamaca se adapta al cuerpo de uno. Entonces, el espacio natural de los animales y del hombre es curvo. Esta es una casa que está junto a la casa orgánica. Esta es la ampliación que la vamos a ver más adelante de la casa orgánica.
es una puerta con mucha influencia de Matías Geritz. Allá al fondo, en vez de tener figuritas de souvenirs y cosas de esas, tenemos algunas conchas, algunos huevos de avestruz, piedras, etcétera. Aquí se sube al estudio. Esto fue una ampliación a la casa orgánica, porque originalmente tenía una sola recámara. Vino una niña y se decidió hacer otra recámara. En el ínter, el señor que vivía junto estaba haciendo su casa con vista a nuestra casa. De hecho, le dijo a un vecino que para qué quería jardín él, si tenía el jardín del vecino, y fue el pretexto para hacer este estudio que estamos viendo. Allá a la izquierda, no sé si se va a ver, se ve un ojo que es para ver las torres de satélite. Cuando llegan a veces estudiantes a visitar la casa, lo primero que preguntan es que para qué es ese ojo, ¿no? Y ya les dices, a ver si sale ahorita, ya les dices que es para ver el jacuzzi de la vecina o del vecino, ¿no? Y ahí van y se asoman luego, ahí. Pero lo que se ve son las torres de satélite, ¿no? Allá al fondo viene a ser el estudio mío, es más pequeño, pero creo que es más acogedor. Bueno, les voy a ver las imágenes. Les voy a pasar las imágenes de un proyecto de interés social. En aquel entonces el Infonavit pedía terrenos de 7 metros de frente y 15 metros de largo. La idea fue que no contara mucho la lotificación, ponerle vegetación arriba, y se hicieron 2 módulos, uno que mide 30 metros cuadrados y otro que mide 25 metros cuadrados. El de 30 metros cuadrados es que es la sala, comedor, cocina, el muro húmedo para el fregadero y el baño y una recámara. Esto es como para solteros o recién casados. Si la familia crece, se colocaba otro módulo un poco más corto, con una recámara aquí, otra recámara y un baño. Aquí se ve la maqueta. Aquí vemos, por ejemplo, que el cacahuate la forma de cúpula, es doble curvatura, es muy rígida. Y aquí se ve, o no se nota mucho, que es el paraboloide hiperbólico, igual que aquí, ¿no? Que es curvatura en un sentido y en el otro sentido. Ya terminada la casa, se lleva por medio de un tráiler al lote y se conecta el agua, la luz y el drenaje. Esta es una casa parecida a la primera, pero con sistemas constructivos y materiales más de México, como la loseta de barro, la cerámica que trajeron los españoles a México. La parte baja queda el estacionamiento y arriba queda la casa. Originalmente se iba a hacer, bueno, de hecho se hizo con una estructura neumática, no hay mucho tiempo, pero esto era una placa de 60 por 60 de aluminio, se corta se traza el envolvente de la casa, se corta, se pone como un globo, un tubo como 3 metros de altura, con un embudo se echa el yeso con cerveza. La cerveza era para que no fraguara,
y hagan de cuenta que este es el resultado al revés. Sin embargo, no nos convenció mucho y lo hicimos con la geometría. Estoy hablando de 1989, de mí dependía el departamento de computadoras en la escuela de arquitectura y bueno, se hizo así. La idea es, aquí queda la cimentación, se coloca la estructura neumática, se infla y se esprea el poliuretano. Ya que se termina, se quita la estructura neumática y se puede usar como cimbra para hacer otra casa. Bueno, esto es la fachada de la casa. Recuerdo que un día del despacho me fui en un taxi y ya cuando íbamos llegando a la casa, me dice el taxista, ¿dónde está la casa de las 7 tetas? Y yo me quedé como, resulta que ahí en la colonia todo el mundo la conoce por ese nombre. Es salida al jardín, lo que es el baño, el lavabo y la regadera. Y aquí es una casa que son 6 cúpulas alrededor y una cúpula al centro, donde se tiene un jacuzzi. Uno sube por aquí, el estacionamiento está acá, la cocina, la sala, una recámara con vestidor y baño y una recámara pequeña. Si se fijan, los muebles son perimetrales con la intención de darle más amplitud visual a la casa. Y en el día se pueden correr las puertas corredizas de madera de las recámaras para darle más amplitud. Es el corte, la estructura neumática, se infla, se esprea el poliuretano y se trazan unos triángulos aquí arriba y con un serrote se cortan y esas plantillas sirven para hacer el vitral de la casa. Es el acceso peatonal, acceso del estacionamiento, lo que es la casa. El interior, aquí se ve la sala, la recámara que está abierta. Bueno, como les comentaba, vino un niño en camino, no sabíamos si era niño o niña, resultó que fue niña, entonces el cuarto que estuvimos diseñando aquí quedó como un cuarto azul, como cuarto de televisión. Cuando se terminó la obra negra, los muchachos de la obra le empezaron a llamar el tiburón y dije, bueno, le voy a poner una aleta al tiburón, ¿no? Esto no sé si es un sanitario, no sé si captan lo que es. Aquí está el lavabo y un día ya teníamos el esqueleto de varilla y le dije a Vicente, pon una varilla aquí para que cuando uno se lava las manos caiga como si fuera un grifo y una varilla que llegue al papel sanitario. Y después le comenté que pusiera aquí el espejo y esta ventana y llegó un momento en que empezamos a vislumbrar la figura de un animal. Creo que la mayoría de ustedes no lo captan. Al final de cuentas quedó como si fuera una gaviota o una paloma. Pero creo que lo importante aquí no fue tanto el resultado, ¿no? O sea, de un ala sale el espejo, de la otra ala sale la luz, del pico sale el agua, de la cola sale el papel sanitario y las patas del ave
quedaron los manerales del agua caliente y del agua fría, ¿no? Creo que aquí lo importante, lo interesante, no es tanto el resultado de la gaviota o de la paloma, sino cómo se fue dando. En el libro del Principito comenta que la importancia del proceso del cultivo de la flor, lo importante no es el resultado del clavel o de la rosa, sino cómo se va dando ese cultivo, cómo se hace el hoyo, se siembra la semilla, se le pone tierra, se riega. Y a lo que voy con esto, sobre todo a ustedes que son la mayoría estudiantes, es que el proceso creativo no sea un proceso caótico, desgastante, sino todo lo contrario, que lo gocen, que lo disfruten y que tengan la ilusión de llegar a un buen proyecto, ¿no? Es el túnel que comunica la parte original, la casa orgánica, con la ampliación. Aquí está lo que es la cama de la niña. Por aquí se echa la ropa sucia, lavado y planchado, y a la vez se comunica con el cuarto de televisión, la escalinata para subir a la litera, y aquí vemos el cuarto de la televisión. Aquí quedó la tele. Esto es para echar la ropa sucia, lavado y planchado, y que se comunica con la recámara de las niñas. Un día estábamos mi esposa y yo viendo la tele, mis hijas tenían 3 y 4 años, estaban viendo la televisión también, se portaron mal y las mandamos castigadas a su recámara sin ver la televisión. Seguíamos mi esposa y yo viendo la tele y de repente empezamos a escuchar una serie de murmullos. Resulta que desde su recámara se habían subido y tenían las cabecitas aquí viendo la televisión. Este es lo que es el estudio, el tiburón. Bueno, este es un proyecto que hicimos con los alumnos del 6º semestre. Me metí mucho con ellos, no había mucho trabajo en el despacho, les dije que hicieran una maqueta. Es la ciudad de la investigación, en la que pedían 2 auditorios, que quedó como la cabeza de la serpiente. Era un circuito e iban a un estacionamiento al Instituto de Investigaciones Estéticas, Jurídicas, etcétera. Y la coordinación quedó como la cola de la serpiente, con reminiscencia de la pirámide de Cuicuilco, que está ahí cerca. Esto es en Ciudad Universitaria, ¿no? Pero bueno, creo que si algo se conoce a México, aparte de la falta de seguridad, las drogas, etcétera, es la plástica mexicana, la volumetría pesada tan característica y el color. ¿De dónde viene esta volumetría pesada tan característica de nuestra identidad? Pues viene desde las montañas, desde la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, que de alguna manera los indígenas pues mamaron toda esa volumetría pesada y la plasmaron en sus pirámides y en su escultura. Vienen los españoles, hacen haciendas con piedra también, y también con una volumetría pesada, hacen haciendas y conventos, y posteriormente en Ciudad Universitaria, en la arquitectura contemporánea, pues también se toma en cuenta nuestra identidad y se ve muy claramente la biblioteca, en el estadio de CU, en los frontones, y todos estos arquitectos como Pedro Ramírez Vázquez, Abraham Saludowski, Teodoro González de León, Agustín Hernández, todos ellos tomaron esta ideología, esta identidad que lamentablemente nosotros no la hemos tomado en cuenta. Aquí el ferrocemento no es buen aislante térmico,
puesto que son 4 centímetros de espesor, pero es una caseta de vigilancia en la que quedó el depósito de agua arriba y la tierra acá abajo. Entonces la tierra y el agua sirven como aislante térmico y acústico. Este es un proyecto para la tumba del compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Me pidieron cuando cumplió 25 años, creo, de haber fallecido, que remodelara la tumba. Era una capilla de 8x8 muy feíta. Yo pensé, pues, ¿qué le remodelo a esto? Entonces pensó tirarla, y con todo esto, que es el cascajo de la capilla original, se le colocó adentro como concreto ciclópeo. Posteriormente se colocó pedacería de azulejo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, puesto que él murió ahí en Dolores Hidalgo, y Miguel Hidalgo enseñó a los campesinos a trabajar la cerámica y se colocó pedacería de mármol de lo que sobra de las tumbas. Se pusieron los nombres de las canciones más representativas de José Alfredo, puesto que no cabían todas, como es El Rey, Si nos dejan, Ella, La media vuelta, etc. Y lo que es la copa del sombrero, en términos charros le llaman las 6 pedradas. Las 6 pedradas producen una cruz, un vitral que se proyecta sobre el epitafio que dice: la vida no vale nada. Ya al final, la canción de Camino de Guanajuato termina la sierra de Santa Rosa, Camino de Guanajuato. Ahí nomás tras Lomita, ahí se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado, ¿no? Y ahí se quedó José Alfredo. Esto es un conjunto de 4 casas en Ciudad Satélite. El acceso peatonal y de autos es independiente. Y bueno, aquí a veces vemos figuras o se vislumbran figuras de algún animal en la arquitectura orgánica. En este caso, quizás parece las orejas y la trompa de un elefante, ¿no? Que vemos aquí. Y es como cuando uno ve las nubes y empieza a vislumbrar, por ejemplo, aquí un pelícano, un pájaro, etcétera. Pero no es que este tipo de arquitectura a priori se parta de un animal y se proyecte, ¿no? Es como en la arquitectura pues, más convencional, como el Dorito, ¿no? Un edificio que hicieron y le llaman el Dorito, o el Pantalón
de Teodoro González de León y Serrano, pues yo estoy seguro que ellos no pensaron en un pantalón y que de ahí se inspiraron. O la lavadora de Agustín Hernández, ¿no? Aquí vemos como un pescado. Bueno, ahí se ve un tucán, lo que es cocina, comedor. Este es un proyecto en Acapulco, son 2 canchas de fútbol 7, una de fútbol profesional, en la que luego van a entrenar, a hacer pretemporada algunos equipos. Al centro quedan los vestidores y arriba una cafetería. Entonces uno se sube por una escalera a lo que es la cafetería. Es un proyecto para una escuela que nos pidieron. Este proyecto se tiene el acceso por aquí. Hay una casa muy grande aquí, otra acá y acá también. Casi la única posibilidad de vistas era hacia el fondo, donde hay unas montañas. Y me pidieron una casa muy, muy informal. Uno entra por aquí, se llega a la sala, al comedor. Lo que es el Nautilus es la zona social y la otra zona son recámaras y servicio. La próxima imagen se va a ver un poco cómo caminamos. Normalmente nosotros nos caminamos como robot, franco derecho ya, franco izquierdo ya, sino que cuando hay objetos le vamos dando la vuelta al objeto, ¿no? Entonces un poco para dar esa idea, ¿no? Pues ahí llega a la sala, al comedor, cocina, pasa a las recámaras de los jóvenes con su vestidor y baño, y luego a la recámara principal con su vestidor y baño, y luego pasa en medio del espacio de la televisión, sube al estudio. Un día, viendo el Nautilus, el original, es muy interesante cómo va la panza, ¿no? Cómo va la panza y cómo pasa por aquí. Y cuando lo vi, lo primero que pensé, oye, está padrísimo. ¿Qué tal si le adaptamos esta volumetría a la casa? Y casi al mismo tiempo pensé, no, pues no va por ahí. Va a estar muy forzado, muy formalista. Y un poco después me acordé que coincidía el espacio de la televisión y que si se hacía como un reposet, la estructura se adaptaba al cuerpo de uno. Es de las pocas veces en que la forma nos da la función. El interior de la casa, el vitral, el interior, ustedes están viendo el espacio en la tercera dimensión y yo lo percibo en la cuarta dimensión porque me estoy moviendo. O sea, es el espacio-tiempo. Creo que son muy importantes las circulaciones. Yo recuerdo que un maestro nos decía que hay que hacer de la circulación una aventura y no una simple necesidad, ¿no? Es una recámara. El Nautilus, el original, es un sanitario que cuando uno entra, al prender la luz, el foco es un Pyrex, aquí queda el foco, y cuando uno abre el maneral para que salga el agua, se empieza a mover el agua y con la luz avienta una serie de reflejos hacia arriba. El interior a veces nos daba la solución en Nautilus desde el punto de vista funcional, del espacio, de la estructura y la forma, ¿no? Yo creo que estos 4 aspectos son muy importantes en la arquitectura. Y bueno,
ya casi para terminar, les voy a pasar dos obras, el nido de Quetzalcóatl y el parque Quetzalcóatl. Este es un proyecto en un terreno muy especial, puesto que este era el acceso, un acceso muy pequeño. Y si se fijan, el terreno está muy accidentado, muchas curvas de nivel, muchos árboles, y luego para colmo resultó que había cuevas, que son estas de aquí. Entonces hicimos una maqueta con todas las curvas de nivel, con todos los árboles, y colocamos un flotador de niños, de estos con los que juegan en la alberca o en la playa, que mide 1 metro y 15 centímetros de diámetro, y lo íbamos moviendo de acuerdo a las vistas y de acuerdo a la orientación. Y un día pensé, bueno, ¿qué tal si se le coloca la cabeza de una serpiente en la boca de la cueva? Y fuimos a ver la maqueta y le colocamos la cabeza. Y nos dimos cuenta que parecía una serpiente virtual que entra, sale, y dijimos, bueno, pues ya vamos a ponerle la cola a la serpiente. Entonces se colocó la cola junto al estacionamiento, con el depósito de agua arriba, como si fuera el cascabel de la serpiente. Una mariposa. Y abajo queda el espacio del conserje, más abajo el cuarto de máquinas y 10 bodegas pequeñas, una para cada departamento. En el Inter seguíamos proyectando y todos estos muros que se hicieron de 90 centímetros como protección para no caerse, nos dimos cuenta, pensamos y lo hicimos, que se rematara con una cabeza de serpiente en un extremo y una cola en otro. Y así van varios, son como 10 o 8 serpientes que van serpenteando que son estas que vemos aquí. El crótalo son unas donas que nos inspiramos en las figuritas de cerámica que hacen los indígenas huicholes y que la cubren con la Shakira, ¿no? El 90 y tantos % del terreno queda verde. Como ustedes, se le puso de nombre el nido de Quetzalcóatl. Como ustedes saben, Quetzalcóatl viene del quetzal. El quetzal tiene las plumas iridiscentes y de ahí vino la idea de ponerle pintura iridiscente. Pasa una cañada muy agradable ahí. Es para ir al interior de los departamentos. Voy un poco rápido por el tiempo. Una cola de serpiente, mucha influencia de Gilitla. Cuando llueve, el agua que cae sobre la cabeza sale por los colmillos hacia la cañada. Un lavabo ahí en la cueva. Esto viene a ser el nido de Quetzalcóatl, porque ahí hay varias serpientes alrededor. Cuando van algunos jóvenes a visitar, luego se ponen, como se mete uno por aquí a gatas, y aquí se pone la cabeza con los brazos colgados y los pies, como si se los estuviera tragando la serpiente. Me voy rapidísimo porque me están poniendo aquí el tiempo para ver el parque de Quetzalcóatl. Mucha influencia de Gaudí. Se decidió rematarlo con una cabeza. Hugh Hadman, unas bancas flotantes, son arcos también con influencia de Gilitla. Es el túnel de los sentidos. Ahí le dan un té de jazmín
Cuando uno va entrando, cuelgan las plantas para el sentido del tacto, se oye música y huele a jazmín, ¿no? Es una cola de serpiente con más influencia de México, con tezontle. Una cabeza de serpiente, es una como gaviota, el puente de la gaviota, que son las patas y el pico. El foro al aire libre. Y bueno, aquí le llamamos el zig-zag. Una banca con mucha influencia de la banca del Parque Güell, el reino mineral, el reino vegetal. Uno entra al invernadero, es un sanitario en el que se tiene la cabeza de una serpiente y la cola. Ya voy a acabar, no se preocupe. La salida al jardín del desierto, que es todo parte de eso. Una resbaladilla para... Y bueno, aquí son el jardín de hortalizas, el jardín de las Tres Hermanas, el jardín de la medicinal. Es un aviario. Y bueno, ya para terminar, recuerdo que cuando estábamos... Esto es el reino animal. Recuerdo que cuando estábamos en la escuela, nos dejaron en proyectos hacer un aeropuerto y uno de mis compañeros llevó las salas de espera enterradas. Y cuando vio eso, el maestro le dijo que solamente los gatos enterraban sus porquerías. Yo me he puesto a pensar con el tiempo que si en la Ciudad de México o en otras ciudades hubiéramos enterrado todas las porquerías que hemos hecho, quizás viviríamos sobre jardines o sobre áreas verdes. Muchas gracias. Gracias.